Buenas tardes, soy Alicia Martínez, soy psicóloga y hoy vengo a hablar de la relación entre el síndrome del impostor y el perfeccionismo. El síndrome del impostor es ese conjunto de rasgos psicológicos que hacen que una persona sienta que por mucho que se esfuerce y por muchos logros que consiga en su vida, pues no llegue a la perfección o no llegue a sentir que el trabajo que está realizando está suficientemente bien. Entonces, claro, el perfeccionismo es la herramienta perfecta para que la persona siga llevando hacia el más alto nivel y conseguir los mejores logros en la tarea que se proponga. Así que es un mecanismo de defensa, un ajuste que el sistema hace para que la persona pueda ocultarse a sí mismo, a los demás, en el síndrome del impostor y sobre todo a sí mismo en el perfeccionismo, que ella no es suficientemente buena, que ella tiene un miedo interno. Entonces, el perfeccionismo es esa manera de funcionar que tienen las personas que les lleva a realizar una tarea durante tanto tiempo o dedicándole tanto esfuerzo y tantas horas que nunca consiguen verla terminada y que por mucho que se esfuercen la tarea no es suficiente para su estándar, para su forma de ver que algo está suficientemente bien. Entonces, claro, perfeccionismo y síndrome del impostor van totalmente relacionados y se van retroalimentando el uno al otro y no podrían ir por separado. Y uno va haciendo que el otro cada vez sea más grande y que el otro no pueda soltar esa herramienta, porque entonces te encuentras con lo que no quieres y con lo que te duele del síndrome. Entonces, bueno, hoy quiero dedicarme más a hablar de las personas perfeccionistas para poder entender un poquito más cómo esta parte del perfeccionismo puede afectar. Entonces, la persona perfeccionista es aquella que se exige constantemente que las cosas que hace estén a un nivel perfecto. Y no solo se lo exige a sí misma, sino que se lo exige a las personas que hay a su alrededor, se lo exige a su familia, se lo exige a sus compañeros, a sus subordinados, y entonces termina llevando a unos niveles de estrés y de angustia muy grandes, pues bueno, a todo su equipo de trabajo, a sí mismo y a su familia, porque claro, esta persona perfeccionista se dedica a mirar los detalles, los defectos, los problemas, cualquier mínimo detalle que está causando una imperfección en un trabajo, en una reunión, en una manera de hablar. Y claro, si para ellos mismos es un dolor, es una tortura, pues imagínate para las personas que conviven con ellos. Es algo que lleva a reacciones que las relaciones sean bastante complicadas. Yo me voy a centrar un poquito más voy a hablar un poquito de lo que sería el perfeccionismo adaptativo y lo que sería el perfeccionismo desadaptativo, ya que dentro de cualquier constructo psicológico, dentro de cualquier rasgo de carácter, hay niveles y hay espacios en los que la persona tiene más salud o tiene menos salud. Entonces, como todo este rasgo, el perfeccionismo es adaptativo. Una persona que trata de hacer las cosas bien, que trata de llevarlas a un nivel de excelencia, a un nivel en el que esté muy bien, pero sin terminar de dejarse la vida en ello, que puede oír errores, aceptar críticas. Esa persona, pues bueno, tiene un perfeccionismo que le lleva a un perfeccionismo constructivo, le lleva a que las cosas se hagan bien, estén bien resueltas, bien hechas, que ayuden a los demás, que hagan que haya un confort, pero pero siempre pudiendo aceptar críticas, pudiendo entender y rectificar, pudiendo sentirse libre de toda la carga que ahora voy a explicar que tienen las personas que sufren un perfeccionismo desadaptativo.
Porque claro, es el perfeccionismo desadaptativo ya sí que causa muchos dolores en la persona, muchas dificultades y como iremos viendo pues puede causar hasta trastornos o está muy asociado con algunos trastornos de conducta y con algunos trastornos psicológicos. Como he dicho, la persona perfeccionista aspira a la perfección, no se conforma con menos, trata de ir hacia el máximo que pueda y tantas veces ese máximo es irreal, no es un máximo alcanzable, que este es el gran problema del perfeccionismo, que aspiran a algo inalcanzable, a lo cual pues bueno, nunca se llega. La persona perfeccionista no suele valorar el camino porque al final para ella el camino es uno de los grandes problemas porque se hace tan tedioso y tan doloroso que ese es uno de los grandes problemas que tiene. Está orientada a la meta, está orientada al objetivo, está orientada a conseguir el máximo en todo lo que hace. Y al no poder medir muy bien cuál es ese máximo, se esfuerza tanto, se cansa, se desgasta, se siente frustrada, se siente insatisfecha, se siente de tal manera que ese camino es tan tedioso, es tan arduo, es tan difícil que cada vez que se enfrenta a una tarea nueva, pues desde luego no le apetece nada. No le apetece tener que pasar por esa tortura para poder llegar a la meta que necesita conseguir, por lo cual aparece la procrastinación, que es un mecanismo psicológico que hace que yo deje de para después lo que pueda hacer hoy, pueda ir dejando para después las cosas que necesito hacer, las voy retrasando y al final pues me quedo sin el tiempo suficiente para terminar la tarea o para hacerla de una manera desahogada. Entonces volvemos a esa pescadilla que se muerde la cola, volvemos a esa parte en la que tengo menos tiempo, me pongo con más ansioso, más rápido, sintiendo que no llego y ahí me esfuerzo, nunca es suficiente, busco más libros, más bibliografía, más opiniones, no termino de ver la letra del trabajo suficientemente bien ajustada, la persona se fija en los detalles, se centra mucho en el detalle, en lo que no está bien, no tanto pues en el grosso y en que ese trabajo pues tiene una calidad, está suficientemente bien realizado, no es perfecto pero está bien, entonces trata de perfeccionarlo con todos esos detalles, por lo cual el camino, como he dicho, se hace insoportable, se hace muy difícil, muy doloroso, muy angustioso y la persona cuando tiene que iniciar una tarea no quiere volver a ella. Así que muchas veces pasa que esta persona que es tan trabajadora, que se esfuerza tanto, que no para, pues muchas veces se abandone y le cueste mucho empezar tareas. Las personas con perfeccionistas suelen medirlo todo en términos de todo o nada. O está perfecto o no está perfecto. Entonces, si está perfecto vale, si no está perfecto no vale. Ese todo o nada le lleva a no poder ver toda esa gama de grises, toda esa gama de calidad intermedia que hay en el trabajo y así nunca puede ser objetivo porque un trabajo, una tarea, una comida, sea lo que sea que yo haga, no está 100% mal o 100% bien. Puede estar mejor, puede estar peor, pero hay un montón de escalones que eso no puede ver la persona perfeccionista. Entonces, al no verlo, si no lo ve 100% bien, pues nunca llega a poder terminarlo y entregarlo y seguir hacia adelante y la angustia pues va aumentando y aumentando. La angustia, la frustración tan grande de dejar cosas, de perder cosas, de no dedicarse tiempo a sí misma y
y sobre todo al final quedarse insatisfecha, porque ya no solo es que no se dedique así y que el trabajo no esté bien, es que esta persona, y que haya sufrido y haya padecido el camino, es que encima no se queda satisfecha, no se queda a gusto consigo misma. Esto le produce tristeza, le produce frustración, como decía, y le produce muchos estados de rabia, de ira. Las personas perfeccionistas suelen tener estallidos de ira, pueden explotar con facilidad porque no tanta tensión que viven dentro de sí, pues a veces hace que, bueno, pues que no tengan paciencia con pequeños detalles, que no tengan paciencia con situaciones que se le van presentando y esa sobrecarga que tienen termina, pues bueno, soltando esa agresividad, esa frustración de una manera inadecuada que luego no les deja tampoco bien. Por eso, otra de las emociones muy importantes que aparecen en el perfeccionismo es la culpa, porque después de estallar, aunque tenga razón en lo que me pasaba, aunque tenga razón en el dolor que sale a través de mi enfado, pero si las formas son tan desproporcionadas, son tan desmesuradas, la persona termina sintiéndose muy culpable de la manera en la que lo ha hecho y de la forma en la que ha estallado, que también los estallidos de ira suelen dejar con mucha desenergía, con mucho malestar y con mucho dolor a la persona que ha visto pues lo que acaba de arrasar con su ira y las cosas que va perdiendo, que al final son las personas más cercanas y que más quiere. Estas personas perfeccionistas tienen mucha rigidez a la hora de no poder cambiar de plan, rigidez a la hora de no poder, si surge un inconveniente, hacerlo distinto, amoldarse rápidamente, porque como necesitan que todo sea de una manera determinada, pues por dentro se sienten muy encasillados, muy encajonados. Uno de las metas que persigue la persona perfeccionista es el control, es sentir que su vida, que lo que hace está controlado, porque si no consigue sentir el control en lo que hace, en lo que está pasando, en lo que hay a su alrededor, en el control de que va a conseguir esa meta, el control de las situaciones de la vida, pues termina sintiendo mucha angustia, porque el control es un mecanismo igualmente que la persona usa para tratar de fuera, controlando fuera y que todo lo de fuera sea perfecto, sea como ella necesita, le da seguridad. Claro, esto es algo totalmente imposible, porque la vida no se puede controlar, las situaciones de la vida diaria no se pueden controlar, que algo no sea como yo necesito, o haya un inconveniente, o no pueda terminarlo de la manera, o ese día haya un problema que yo no pueda trabajar o no pueda estudiar, pues termina haciendo que la persona se sienta totalmente descontrolada, desbordada, porque sus tiempos ya no los puede manejar como le gustaría, lo que entendía como tenía que hacer las cosas ya no va a ser y se tiene que adaptar. Y claro, como está angustiada, está asustada, está su sistema nervioso sobrecargado, es mucho más difícil hacer ese ajuste y salir de la rigidez para poder ser creativa, cambiar de opinión, cambiar de idea, ya que en el fondo lo que pasa es que las personas perfeccionistas son controladoras y quieren controlar fuera lo que no controlan dentro. Quieren sentir, controlando lo que pasa afuera, la seguridad que ellos no tienen dentro de sí mismos. Y bueno, pues esto es imposible de conseguir, igual que es imposible de conseguir el perfeccionismo. Al vivir dentro de ese pensamiento mágico y dentro de esa idea loca de que las cosas pueden en algún momento llegar a ser perfectas, de que podemos llegar hasta ese nivel, pues hay un autoengaño de base, que en el fondo es
todavía ese pensamiento mágico de los niños que están diciendo sí, pueden ser las cosas como a mí me gustaría, pueden ser las cosas de la manera exacta que yo necesitaría. Y claro, eso no puede ser. Y como he dicho antes, pues llega a la frustración, a veces a depresión y a veces a mucho malestar. En el fondo lo que hay es una inseguridad muy grande de la persona y una vulnerabilidad que no puede sentir y que no puede mostrar. Se siente tan pequeño, se sentiría tan desnudo, se sentiría tan desprotegido o desprotegida que esa vulnerabilidad no la puede mostrar. Porque en el perfeccionismo pasa que la persona no suele ser tan consciente de que es perfeccionista. Sabe que le gustan las cosas bien, sabe que necesita que sean de una manera, lo exige, lo pide, se esfuerza por ello, pero no cree que eso sea algo malo, no cree que sea algo que le dificulta. Entonces, aunque pueda estar cansada, ansiosa, como es el mecanismo que a un nivel le calma, no ve que el perfeccionismo sea un problema. Entonces, esto realmente es un problema, porque el no tener conciencia, no tomar esa conciencia, al final resulta más difícil de tratar, más difícil de aceptar y más difícil de empezar a resolverlo. Otro de los grandes dificultades en el perfeccionismo, como decía antes, la persona, el camino que hace es muy arduo, es muy difícil. Entonces no puede nunca disfrutar de la tarea. Y si no disfrutamos de la tarea, si no disfrutamos de lo que hacemos, es muy difícil que podamos persistir y sobre todo que podamos querer volver a eso, que queramos volver a esa tarea, que queramos volver a hacer pues otro trabajo o otro emprender, superarnos, porque es tan costoso y es tan desagradable y no hay ni un poco de disfrute que al final termino pues exhausto, triste, deprimido, enfadado, culpable por no llegar hasta ahí, porque poder disfrutar de lo que hacemos es muy importante, es muy importante, es básico. Son mecanismos que nos llevan a querer repetir la tarea que estamos haciendo. La autoimagen es otro de los factores que hace mucho daño a las personas perfeccionistas, porque claro, han construido una imagen de sí tan excelente, tan grande, con unos estándares tan altos que cuesta mucho llegar hasta ella y les causa mucho sufrimiento no poder verse como a ellos les gustaría. Entonces es un tema muy importante y que les llena todo el tiempo de insatisfacción, que es otra de las grandes dolores de las personas perfeccionistas, sentir una insatisfacción en todo lo que hacen y en su día a día. También les cuesta tomar decisiones, ir a la acción por todo esto que he explicado antes, y no pueden aprender de los errores. No pueden ver que un error es algo que te está indicando qué cosa tienes que hacer diferente, qué cosa tendrías que aumentar y qué cosa tendrías que mejorar, porque como un error es un fallo, es un fracaso, es algo que no puedo ni mirar de lejos, pues no puedo aprender de eso. Y esto hace que la persona no pueda crecer personalmente, sino que se siga quedando pequeña, se siga quedando encogida, porque no se amplía, no sale de esa rigidez, no puede fluir, no puede mejorar, no puede ver otros puntos de vista de la situación ni de ella misma. Entonces se queda encorsetada en el control, en la rigidez, en esos límites estrechos que no la dejan crecer. El perfeccionismo, está muy relacionado con muchos trastornos mentales. Está muy unido al trastorno de conducta alimenticia, al trastorno obsesivo-compulsivo. A veces se asocia o es uno de los rasgos importantes del trastorno depresivo mayor. Está ahí
en trastornos que causan mucho daño y que no son tan fáciles de resolver, está ahí en la base de estos trastornos que necesitarían mucho trabajo terapéutico y muchas veces psiquiátrico también. No quiero pararme mucho en las causas porque, bueno, pues vienen de la forma relacional de la infancia, de la adolescencia, del modo de relacionarnos con nuestro entorno, con la escuela, mucho con la escuela, con el instituto, con los padres y con modelos, bueno, autoritarismo, con que pueda haber mucho elogio, con que pueda haber humillación. Y donde sí me quiero parar un poquito más es en cómo mejorar este perfeccionismo, porque es una causa de mucho dolor y que hace que las personas se alejen de sí mismas, de sus seres queridos, que sientan mucha soledad, que no se sientan comprendidos, que claro, cuando ellos quieren que las cosas sean de una manera y los demás dicen, pero ¿por qué tenemos que llegar hasta ahí? ¿O por qué tiene que ser tan cuadriculado? Pues se chocan de frente con otras personas y con la soledad que les produce, pues nada, muchas veces tener que hacer ese trabajo solo o tener que enfrentarse con ese dolor. Así que la persona pueda hacer un trabajo de flexibilizar es muy importante. Flexibilizar, pero bueno, esto necesita terapia, necesita trabajo, necesita que la persona vea qué hay detrás, qué dolores hay detrás, qué mecanismos tendría que tocar para mover esa ficha, porque como he dicho, son unos mecanismos que están ocultando inseguridades debajo y otros temas dolorosos debajo que están sin resolver. Pero en el fondo es poder flexibilizar, poder abrir a que haya más opciones, a que haya cambio de planes, a que yo pueda no tener todo pensado en un montón de días, en un montón de tiempo, y que pueda verme de otra manera y ir hacia esa espontaneidad que le resulta tan difícil. Y para esto hay que aceptar lo que tengo, necesito pararme a ver que esto es lo que me pasa, a aceptar esta situación, a verla, a poder nombrarla y a poder empezar a darle otro toque. Otra de las líneas de trabajo terapéutico sería que la persona conecte con lo que pierde, conecte con el dolor de ser perfeccionista, que se dé cuenta de las cosas que deja atrás, de las personas que deja atrás, de la propia salud física, del propio disfrute que deja atrás, y al conectar con ese dolor puede empezar a movilizar una energía que la lleve al cambio, que la lleve a decir no puedo seguir perdiéndome en mi propia vida, quiero vivir y entonces tengo que hacer algo distinto. Pero si la persona solo ve el beneficio que le da el mecanismo del perfeccionismo, no lo va a querer soltar. Porque ¿para qué voy a soltar algo que me lleva al miedo, a sentirme inseguro y encima me duele? Necesito ver qué pierdo, qué me está produciendo, cómo me repercute y ir sanando toda esa herida, ir cogiendo herramientas para poder hacer pues ese cambio y sobre todo ver cuánto tiempo pierdo, cuántas personas pierdo, cuánta vida pierdo. Todo esto se hace a través de la escucha interna, que la persona pueda conocerse, pueda escucharse, pueda escuchar su cuerpo, pueda escuchar sus emociones y pueda escuchar sus pensamientos. En esta sociedad que tenemos, generalmente nos paramos mucho en escuchar el pensamiento, que también está muy importante en el síndrome del impostor y en el perfeccionismo, pero bueno, quiero dedicarlo a otro día. Nuestra sociedad está muy orientada al pensar, al pensamiento, nos enseñan a pensar, pero no nos enseñan a sentir y no nos enseñan a sensar qué está pasando en nuestro cuerpo. Cada día la neurociencia está hablando más de lo importante que es la propiocepción, lo importante que es saber qué estoy sintiendo, qué me está pasando en mi cuerpo como una puerta de entrada a lo que hay detrás y a las decisiones que tengo que tomar con respecto a mi autocuidado, a mi estar conmigo, a poder ocuparme de mí.
Y bueno, también cuando la persona se pone exigente, se pone muy estricta con el perfeccionismo, se pone muy llegando a un lugar otra vez en el que la meta se convierte en lo más importante, pues que pueda ver qué hay detrás, qué me está pasando, qué nerviosismo tengo, qué cosa me está pasando, porque a veces intento suplir o intento traslado dolores o angustias de otras áreas de mi vida a ese perfeccionismo en un trabajo o en mi imagen o en la relación con los demás o en la puntualidad. Entonces, cuando me pongo muy perfeccionista a preguntarme qué me está pasando, qué cosa no puedo resolver, qué cosa me está haciendo daño y poder acercarme a escucharme, a entenderme, a comprenderme, a nombrar lo que me pasa y ojalá algún día poder ser compasivo conmigo, compasiva conmigo y hablarme de una manera que me lleve a un lugar de confianza, a un lugar de autoapoyo, más que a un lugar de crítica y maltrato y autoexigencia. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí lo que quería explicar así, grosso modo, un poco por encima del perfeccionismo. Y espero que sirva, que os haya gustado y hasta luego.